Primera de Samuel capítulo 18, hemos estado viendo la vida de David y ha tenido una vida muy accidentada en su corta edad, porque ahorita, con la edad que tiene ahorita, tiene como unos 17, 18, 19 años y podemos ver que ya tiene una vida muy accidentada. Es el menor de 8 hijos, es el que mandan a cuidar a las ovejas al campo, al monte, como le dice mi papá. Cuando leo de David, me acuerdo mucho de mi papá cuando nos cuenta de su vida de niño en Pénjamo, Guanajuato. Él es de Guanajuato y nos cuenta cómo cuando murió su papá y él apenas a los 5 o 6 años, su mamá lo mandaba al monte a cuidar las vacas y a cuidar el poco ganado que tenían y me cuenta todas sus aventuras. Y me acuerdo de David a veces por todas las cosas que él tuvo que sufrir a tan temprana edad. Pudimos ver también cómo David es enviado por su papá al campo de batalla en donde sus hermanos están luchando en contra de los filisteos. Mientras él está ahí, un hombre de gran estatura sale a retar a los ejércitos de Israel y ninguno de los hombres que están ahí en el ejército se aventuran a luchar contra él. La cosa está que si uno lucha contra él y lo derrota, entonces los filisteos van a ser siervos de los hebreos. Pero si él derrota al hebreo, entonces ellos van a ser siervos de los filisteos. Y vimos cómo David mata a Goliat. Mientras todo eso está pasando, Saúl, el rey de Israel, promete que si alguien enfrenta a Goliat y lo derrota, le va a dar a su hija mayor como esposa. Y David, aunque no estaba buscando ninguna recompensa, en realidad lo único que él era enojado porque un filisteo incircunciso había retado a los ejércitos del Dios de Israel. Se avienta, mata a Goliat y todo el mundo empieza a alabarlo por las grandes hazañas que empieza a hacer. En la porción de la Escritura en la que estamos hoy, vamos a ver cómo se trata ahora de que Saúl tiene que cumplir con la promesa que hizo, de entregarle su hija mayor a aquel que había derrotado al filisteo, que era David. Ahí en 1 de Samuel 18, si leen en el versículo 17, se nos dice que Saúl llamó a David y le dijo: voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Y es que Saúl pensaba: si él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. David le respondió: pero ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad? Entonces, noten cómo aquí Saúl le va a cumplir la promesa que le hizo, pero le pone condición para cumplir la promesa que le hizo, cuando no había habido ninguna condición excepto el pelear contra Goliat y derrotarlo, y eso David ya lo había hecho. Por lo tanto, no había nada más que hacer. Saúl lo único que tenía que hacer era entregarle a su hija como esposa a David, y David iba a poder seguir con su vida. Pero vemos de nuevo aquí un corazón de humildad de parte de David. Vemos de nuevo aquí un corazón de una persona que, aunque ha hecho grandes hazañas y todo el mundo lo está alabando por lo que hizo, vemos también aquí un hombre que sabe su lugar. Vemos aquí un hombre que no se llena de orgullo, que no se llena de soberbia únicamente por las cosas que ha hecho, porque reconoce que las cosas que ha hecho no las ha hecho en realidad él, sino Dios a través de él. Y porque reconoce que es Dios el que ha hecho estas cosas a través de él, se mantiene con un espíritu humilde. Se mantiene con un espíritu en el cual no busca exaltarse a sí mismo. Saben que vivimos en un tiempo en donde todo el mundo está buscando el mejorar su posición, mejorar lo que cada uno tiene, buscar el bien de uno mismo. Sí, hablamos acerca de si yo no cuido al número uno, nadie lo va a cuidar. Así es que tengo que ser primero yo en mi vida y tengo yo que cuidar de mí mismo, porque si no me cuido yo, nadie me va a cuidar, ¿verdad? Hablamos acerca de cómo debemos amarnos a nosotros mismos. Sí, si no nos amamos nosotros mismos, si no sabemos amarnos nosotros mismos, no vamos a poder saber cómo amar a los demás. La palabra de Dios nos dice ya que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo? Como nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué implica ahí? Que ya sabemos amarnos nosotros mismos, porque si no, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Si la vida en realidad sería mucho más placentera si todos nosotros pensáramos más en los demás y menos en nosotros mismos.
La vida tendría mucho más significado si todos nosotros pensáramos menos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos lograr y pensamos más en las necesidades de los demás. Sí, no habría necesidad de que los gobiernos trataran de quitarle a los ricos para darles a los pobres. No habría necesidad de que hubiera tantas instituciones gubernamentales para ayudar a los pobres, porque estaríamos cumpliendo con el mandato de Dios de cuidar de los pobres, de cuidar de las viudas, de cuidar de los huérfanos. Y no tendría entonces que ser el gobierno el que lo hiciera, sino nosotros mismos cuidándonos unos a otros. Y esa era de hecho la función de la iglesia cuando comenzó. Entonces David está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia inclusive en Israel? Hay otras familias mucho más poderosas que la mía. Hay otras familias que tienen mucho más que ofrecer al rey, porque en ese tiempo el que se casaba con una joven tenía que dar un dote a su familia, ¿verdad? Y dice, yo no soy nada para que yo tenga el privilegio de ser el yerno de su majestad. Sin embargo, Saúl era el que lo había prometido. Saúl era el que estaba diciendo, te voy a dar a mi hija. Y Saúl era el que tuvo la idea. No fue idea de David, él no pidió ninguna recompensa. Su recompensa era hacer la voluntad de Dios. Su recompensa era ver a Dios obrar por medio de él. Noten lo que sucede ahí en el versículo 19 de 1 de Samuel 18. Dice, pasó el tiempo y el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David, resultó que Saúl se la dio a Adriel el Mejolatita. Mi Biblia dice Mejolatita, no Mejoralita. Okay, Mejolatita. ¿Sí? Noten, ¿por qué sería que Saúl traicionó a David de esta manera? Primero le había prometido al que luchara contra Goliat y le ganara que le iba a dar a su hija. Después llama a David y le dice, te voy a dar a mi hija siempre y cuando salgas a luchar nuestras batallas. David le dice, no soy digno de ser tu yerno, pero él le dice, no, te la voy a dar. Y cuando es tiempo de que él cumpla con su promesa, ¿qué sucede? Traiciona a David. Traiciona a David y le da a aquella que iba a ser su mujer, se la da a otro hombre. ¿Sí? ¿Saben qué? Yo creo que Saúl aquí retiró la oferta cuando el tiempo de la boda se había acercado, con la intención de despertar en David un espíritu de inconformidad, un espíritu de rencor, sí, contra él mismo, contra Saúl, y así poder acusarlo de algo, porque no había encontrado nada de qué acusarlo. David no había cometido ningún crimen. David no había hecho nada malo, como vamos a ver más adelante. David había hecho todas las cosas bien. Las había hecho con un corazón sincero, las había hecho con un corazón limpio. No estaba buscando fama para sí mismo, estaba buscando fama para Dios. ¿Sí? Y en la mente de Saúl, yo creo que había ese deseo, pudiéramos decir, de que David hiciera algo malo, de que David hiciera algo que fuera en contra de lo que parecía que David era, para tener una razón para acusarlo. ¿Saben qué? Satanás a veces trata de hacer lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? A veces usa personas malvadas en nuestra vida. Sí, a veces usa personas intransigentes en nuestra vida, usa personas necias en nuestra vida, usa personas crueles en nuestra vida para tratar de hacernos que reaccionemos en la carne a través de las diferentes situaciones por las que pasamos. Le gusta vernos airados, le gusta vernos enojados, le gusta vernos señalarnos los unos a los otros con el dedo, le gusta que tengamos a alguien a quien culpar por las cosas que nos están yendo mal en la vida, le gusta que miremos las faltas a los demás sin mirar nuestras propias faltas. Y trata de usar las circunstancias de nuestra vida para hacer que la carne salga a relucir, para hacer que la carne nos gane. Y yo no sé ustedes, pero a veces conmigo se sale con la suya. Usa a alguien, alguna persona incrédula, alguna persona sobre la que tiene control. Y noten que dije incrédula, ¿ok? Y hace que aplaste los botones correctos. Todos tenemos botones, somos como cohetes nucleares, ¿sí? Que tenemos ciertos botones que se nos deben empujar para que explotemos. Y a veces
Satanás usa personas inconversas, a veces Satanás usa personas malvadas en nuestra vida para que aprieten esos botones. Y hay gente que sabe exactamente cuáles botones apretar. Ahora, la persona que aprieta los botones de los cohetes nucleares no es la que hace explotar los cohetes. Los cohetes explotan porque esa es su naturaleza, eso están diseñados a hacer. La persona que aprieta nuestros botones no es la que nos hace explotar. Explotamos porque ya tenemos esa naturaleza de ira, de enojo, de contienda, de amargura, de tratar de hacer daño, aun cuando no se nos haga daño a nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a menudo queremos acusar a la persona que aprieta los botones de cómo somos nosotros, ¿verdad? De nuestras explosiones nucleares. Y no es la persona que aprieta los botones, es que ya ese potencial está dentro de nosotros y nada más se necesita cualquier cosa, nada más Satanás necesita usar cualquier cosa para que explotemos, ¿sí? Y esto es lo que Saúl quería hacer aquí con David. Le voy a apretar los botones. Tiene que ser, es de carne y hueso, tiene que ser como todos los demás hombres, tiene que tener un punto débil, tiene que tener algo que lo haga reaccionar, como yo sé que si yo fuera él, reaccionaría por lo que le estoy haciendo. Y está por todas, como dé lugar, está queriendo hacer que esto suceda con David para tener algo de qué acusarlo. Me recuerda al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando lo llevaron ante el concilio, cuando lo llevaron ante Pilato, cuando lo golpearon, cuando le hicieron tantas cosas, ¿verdad? Tratando de lograr una reacción negativa de parte de él para tener algo de qué acusarlo y algo por qué tenían que crucificarlo. Y me acuerdo de aquel pasaje en donde Pilato le dice, ¿a mí no me contestas? ¿Que no sabes que tengo el poder para soltarte o para crucificarte? Y el Señor le dijo, tú no tuvieras ningún poder sobre mí si no te fuera dado desde el cielo. ¿Saben que debemos de recordar eso en nuestra mente y en nuestro corazón? Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. El mundo no tiene ningún poder sobre nosotros. Nosotros tenemos la habilidad para vencer a la carne porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y nosotros debemos de hacer uso de ese poder. Y así como el Señor Jesucristo se mantuvo firme, calmado, confiado en que el Padre iba a hacer lo que Él tuviera que hacer y lo iba a dejar pasar por lo que tuviera que pasar, así nosotros también tenemos que tener esa misma confianza. Porque al fin de cuentas se nos llama cristianos, ¿no es cierto? Porque se supone que como cristianos somos como Cristo. Sí, somos Cristos pequeños. Versículo 20 de 1 de Samuel 18 nos sigue diciendo, sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David y cuando Saúl lo supo, esto le pareció bien. No debe sorprendernos aquí que se nos diga que Mical, la otra hija de David, una hija menor, estuviera enamorada de David. Digo, las hazañas de David estaban siendo dadas a conocer por todas las doncellas de Israel, estaban siendo dadas a conocer por los generales de Israel, por los demás soldados de Israel. Se nos dice que David era un joven apuesto, se nos dice que era rubio, ¿verdad? Se nos dice que era de buen parecer. Entonces no había ninguna razón por la que Mical no estuviera enamorada de él. ¿Sí? Las muchachas tienden a enamorarse de hombres con las características de las que se nos dice aquí, físicas, que las que se nos dice aquí que David tenía. Cuanto más cuando una característica más que tenía era la humildad, era la sensatez, era la sabiduría y era el buscar la voluntad de Dios siempre. Entonces esta jovencita estaba enamorada de él y noten que dice que a él le pareció bien. ¿Pero por qué le pareció bien? Noten el versículo 21, pues pensó, le voy a dar a Mical, noten, para tenerlo bajo control y para que los filisteos se ocupen de él. Entonces llamó otra vez a David y le dijo, esta vez sí serás mi yerno. ¿Ok? ¿Se fijan ustedes? Noten ahí lo que dice. Le voy a dar a Mical primero para tenerlo bajo control y para que los filisteos se ocupen de él. No sé cuántos de ustedes han visto películas de la mafia y cosas así, que a veces algunas son medio grotescas, pero hay un dicho
que se supone que los mafiosos dicen es, tienes que tener a tus amigos cerca, pero tienes que tener a tus enemigos aún más cerca. Para estarlos viendo, para estarlos venadeando, para estarlos cuidando, para estar monitoreándolos, ¿sí? Para saber en dónde están a cada hora, para saber por dónde andan, qué andan haciendo, con quién andan, qué están platicando, con quién, cuándo, por qué. Y eso era lo que Saúl quería aquí, quería tener a David cerca para tenerlo bajo su control, ¿sí? Entonces las intenciones de Saúl, aún al darle a su hija Mical, no eran buenas todavía. Con lo que estaba haciendo, estaba tratando de controlarlo y seguía buscando la forma de ponerlo en peligro, ¿sí? Para que los filisteos lo mataran y no tener que verse él como el malo de la película. Estaba tratando de manipular las cosas, estaba tratando de hacerlas de tal manera que todo mundo pensara que él estaba siendo bueno con David, que él estaba cumpliendo con la promesa que le hizo. Le di a mi hija, ¿no es cierto? Esta vez sí vas a ser mi yerno, esta vez sí te voy a cumplir, esta vez sí voy a hacer lo que te dije que iba a hacer. ¿Sí? Pero con su motivación era completamente errónea, su corazón era completamente el hacerle daño a David y no hacerle el bien. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor le dijo a Samuel cuando fue a buscar a David a la casa de su padre? Y Samuel creía que Abinadab, el hermano mayor de David, era el que iba a ungir como rey. Le dijo, no te fijes en su apariencia, porque yo no veo la apariencia del hombre, yo veo ¿qué? El corazón. ¿Saben qué? Saúl en este caso también quería engañar a todo el mundo. Le voy a dar a mi hija menor, ¿ok? Lo voy a tener cerca de mí. Va a ser mi yerno con todo lo que esos privilegios trae. Pero en su corazón estaba el matarlo, en su corazón estaba el hacerle daño, en su corazón estaba darle en la torre, como dice mi mamá. ¿Saben qué? Mi mamá tiene un dicho, dice, Carlos Manuel, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. ¿Saben lo que es una fachada, verdad? Una fachada en una casa. Es el frente de la casa, es lo que da hacia la calle. Y algunos de nosotros tenemos la fachada de nuestra casa bien limpia todo el tiempo, el pasto cortado, las ventanas limpias. Cuando ponemos los foquitos de Navidad en esta temporada, ¿dónde los ponemos? ¿Enfrente o atrás? Enfrente, porque queremos que se mire bien chido todo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, aun cuando el frente de nuestra casa está inmaculado, toca alguien a la puerta y empezamos a aventar cosas abajo del sillón? Llévate eso para arriba, esconde eso detrás de allá, y mira nomás, quita el perro de ahí, limpia esa cochinada que está ahí, guárdalo todo y spray por todos lados. Ahora sí abre la casa. Pásele. ¿Verdad? ¿Saben? Es otra cosa que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, ¿no es cierto? Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera, qué bárbaros, se miran perfectos, pero por dentro están llenos de maldad y de huesos de muertos. O sea, así estaba Saúl aquí. Te voy a dar a mi hija, vas a ser mi yerno, vas a recibir todos los beneficios que eso trae. Pero para acá por abajo del agua, y espero que un día de estos lo mande a una batalla bastante difícil de que los filisteos le den cuello, porque ya no lo soporto. Cuidado con esas actitudes, cuidado con tener esos pensamientos en nuestra mente y más cuidado con guardarlos en nuestro corazón. Y saben que no estoy diciendo que es posible que nunca tengamos este tipo de pensamientos, pero lo que tenemos que hacer es que cuando tengamos este tipo de pensamientos debemos llevarlos cautivos, debemos de darnos cuenta de lo que está pasando para que nuestro corazón no vaya a llevarnos un día a hacer lo mismo que Saúl está haciendo con David. Porque así como Saúl ni cuenta se dio cuando empezó a descender en esa espiral hacia abajo y empezó a planear y hacer todas estas cosas, nosotros también sin darnos cuenta, si no mantenemos nuestro corazón siempre checándolo, siempre viendo que nuestra motivación sea la correcta, siempre viendo que no tengamos ese tipo de sentimientos en contra de nadie, podemos un día sin darnos cuenta
caer. Y así como Saúl estaba cayendo. Y noten que Saúl cada vez va más y más y más y más y más hacia abajo, sumiéndose en esa desesperación, sumiéndose en esa amargura. El versículo 22 sigue diciendo, hablando de Saúl, y mandó a sus sirvientes a que en secreto le dijeran a David, el rey te estima mucho y todos sus siervos te quieren bien. Anímate y acepta ser su yerno. Los sirvientes de Saúl fueron y le dijeron esto a David de manera confidencial, pero David les respondió, ¿ustedes creen que es poca cosa ser el yerno del rey? Si se dan cuenta, yo soy un hombre pobre y de poca estima. Noten, ¿sí? De nuevo, vemos aquí el corazón de humildad y sensatez de parte de David. Esos hombres van y le dicen, mira David, no seas menso, el rey quiere darte a su hija, quiere hacerte su yerno, piensa en todos los beneficios que vas a tener, piensa en todo lo que vas a ganar, piensa en todo, en la posición que vas a tener, piensa en la estima que vas a tener ante los ojos del pueblo y del rey. Pero él dice, es que ustedes no entienden, yo soy un hombre muy pobre, yo soy de muy poca estima. Si David viviera en nuestros días, yo creo que lo mandarían con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿verdad? O le darían un montón de libros que le ayudaran a aprender a tener una autoestima muy grande. No, David, tienes que tener una autoestima más grande por ti mismo. Tienes que amarte, no vas a poder amar a Mical como ella se merece si no te amas a ti mismo. Tienes que verte como lo que eres, un hombre poderoso, un hombre grande, un hombre favorecido por Dios. Tienes que verte como el yerno del rey, porque mientras no te veas tú así, los demás no te van a ver así tampoco. Esa es la psicología moderna, esa es la manera de pensar, ¿verdad? Yo soy el hijo de fulano de tal, yo soy esto y lo otro. Sí, pero David dice, no, soy un hombre pobre y de poca estima. Una vez más, respondiendo con esa humildad y con esa sensatez, a pesar de lo que Saúl estaba tratando de hacer. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 12 y el versículo 3 y les dice lo siguiente, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Noten lo que Pablo les está recomendando aquí a los romanos. Nunca vayan a pensar o tener un concepto de sí mismos más alto del que deben tener. Nunca se comparen los unos con los otros y digan, yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella, yo tengo más educación, yo tengo una licenciatura, yo me gradué de Harvard, yo me gradué de Penn State, yo sí fui a la universidad, tú apenas saliste de la high school y de panzazo, tuviste que hacer tu GED, tuviste que hacer la mayoría de tus materias en pruebas extraordinarias y así es que tú no puedes ni siquiera llegarme a los talones. Pablo les está diciendo aquí, no tengan más alto concepto de sí de que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nunca debemos de pensar que algunos somos más cristianos que los otros o más piadosos que los demás. Si tienen la fe para mover montañas, usen la fe para mover montañas para la gloria de Dios y para ayudar a sus hermanos. Si su fe no es la fe que mueve montañas, sino la fe que lo mantiene caminando con el Señor un paso detrás del otro, día con día, un día a la vez, entonces únase a los hermanos que sabe que tienen esa clase de fe para que los dos juntos puedan luchar en contra del desánimo, en contra de los ataques de Satanás, en contra de las debilidades de la carne, en contra de los ataques del pecado, y así juntos los unos con los otros, orando juntos al Señor, puedan apoyarse en las batallas que tienen. Los sirvientes de Saúl vuelven a Saúl en el versículo 24 y se nos dice que cuando los sirvientes le dijeron a Saúl lo que había dicho a David, Saúl respondió, díganle a David que no se preocupe por la dote, que solo quiero 100 prepucios de filisteos.
Esa será la dote y mi venganza sobre mis enemigos. Pero lo que Saúl quería, de nuevo, era que David cayera en poder de los filisteos. Entonces, Saúl inmediatamente piensa que el problema de David es que él siente que no tiene la dote para pagarle al rey por permitirle casarse con su hija. La dote era algo que se usaba en aquel tiempo como una aportación económica del novio y la familia del novio a los padres de la novia, por si acaso el novio la dejaba viuda, por si acaso el novio se desaparecía y no volvía, por si acaso el novio se arrepentía de casarse y no consumaba el matrimonio, porque en aquellos tiempos el comprometerse era como estar ya casados. Sí, no se podía salir la persona tan fácilmente del compromiso. No era, aquí tienes tu anillo porque no me gustó. O ya no siempre, mi mamá dijo que siempre no se podía hacer eso. Entonces se daba la dote para que en caso de que hubiera un rompimiento, la mujer tuviera con qué mantenerse, los papás de la mujer tuvieran con qué mantenerla. ¿Sí? ¿Han oído el dicho, el que quiera azul celeste que le cueste? ¿Sí? Eso era de lo que se trataba. Muchachas, el que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Ok? Que estén dispuestos como David a hacer lo que se tenga que hacer por lograr ganarse su corazón, por lograr ganarse a sus padres, por lograr ganarse a la familia. Porque ¿saben qué? No se están casando con ustedes nada más, se están casando también con su familia. ¿Ok? Y si pensamos de una manera diferente, nuestro matrimonio fracasa. Porque, muchachos, ella va a querer estar con su mamá. Y ustedes van a tener que querer estar con su mamá también. Y muchachas, si ahorita él no quiere ir a casa de mamá y sentarse a comer y platicar con ella, platicar con el papá, platicar con los hermanos y ser quien él es, enfrente de ellos ya de casada. Y cuando tengan niños y la abuelita quiera verlos y él no quiera dejarlos ir, cae en boca, para en lengua. Se va a armar en serio. Y no quieren pasar por eso. Entonces le dice aquí, que no se preocupe por la dote, que no se preocupe por esa aportación económica. Yo soy el rey, a mi hija no le va a faltar nada, pase lo que pase. Y vemos aquí que en realidad el problema de Saúl no era la dote financieramente hablando. La dote no le importaba, lo que quería era que David muriera, que los filisteos lo mataran. Y noten lo que le piden. Solo quiero 100 prepucios de filisteos. A ver, déjenme ver, hay puros adultos aquí. Todos sabemos lo que es la circuncisión, ¿verdad? ¿Sí? Todos sabemos lo que es la circuncisión. Bueno, el prepucio es el producto de la circuncisión. Es el trozo de piel que se corta al hacer la circuncisión. Entonces imagínense aquí lo que Saúl le estaba pidiendo a David. Tienes que ir, tienes que matar a 100 filisteos, tienes que circuncidarlos y tienes que traerme los prepucios. Me pregunto, ¿quién los iba a contar? A ver, tú soldado, ve y cuenta y asegúrate de que sean 100. 1, 2. ¿Se imaginan ustedes lo que está? Es obvio que no tenía nada que ver con pedirle a David que le pagara algo. Es obvio que tenía que ver con que David fuera capturado por los filisteos y lo mataran. ¿Sí? Y Saúl aquí está mostrando su corazón, lo podemos ver claramente. ¿Sí? Podemos ver claramente que su corazón estaba completamente dado a hacerle daño a David.
Versículo 26 de 1 de Samuel 18 sigue diciendo: y cuando los sirvientes del rey le comunicaron a David lo que Saúl pedía para hacerlo su yerno, que de nuevo no tenía por qué pedirle nada, le había prometido a una hija como esposa por matar a Goliat. Pero noten, le pareció una buena idea a David. Y antes que el plazo se cumpliera, noten, antes que el plazo se cumpliera, se preparó con su gente y fue y mató a 200 filisteos. Y luego llevó los prepucios y se los entregó al rey. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical, y David se convirtió en su reino, en su yerno. Noten cómo David no hace únicamente lo que Saúl le pide que haga, sino va más allá de lo que Saúl le pide. Va más allá de lo que Saúl le pide. ¿Qué estaba tratando de probar aquí David? Estaba tratando de probar algo. ¿Qué estaba tratando de probar? Digo, nada más le habían pedido 100, pero lleva 200. Debemos de recordar algo antes de querer hacer a David un hombre súper espiritual y sobrenaturalmente conocedor de la voluntad de Dios. Tenemos que recordar que al fin de cuentas David era hombre común y corriente como todos nosotros. Y vamos a ver que más tarde en su vida comete muchos errores. Y yo creo que eso fue lo que sucedió aquí. Creo que David dijo: ¿quieres 100 prepucios? Pues para que veas, te voy a llevar 200. ¿Sí? Y se los lleva. Y de nuevo, no sé quién los contaría. A lo mejor ni los contaron. A lo mejor vieron el saco lleno de sangre y simplemente dijeron: ok, toma a mi hija. Ahora, otra cosa vemos aquí también. El hecho de que David tenga el éxito que tiene hace que Saúl se dé cuenta de que la única manera que esto puede ser, la única manera que David puede seguir sobresaliendo, puede seguir haciendo más de lo que se espera de él, puede seguir asombrando al pueblo, asombrando al mismo Saúl, asombrando a los soldados, asombrando al enemigo, estoy seguro, es si Dios está con él. Si Dios lo está acompañando en sus batallas, si Dios está de alguna manera protegiéndolo, si Dios tiene a sus ángeles a su alrededor y cuando sale David, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, va con él y lucha con él y por él y le da la habilidad para tener todas estas victorias. ¿Por qué digo esto? Porque miren en el versículo 28 dice: pero al ver Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Y cada vez que los jefes de los filisteos luchaban contra los israelitas, David obtenía más victorias que todos los oficiales de Saúl, por lo que su fama fue en aumento. Noten por favor aquí, noten. David seguía sobresaliendo todo lo que ponía su mano, todo lo que trataba de hacer, todo lo que Saúl lo mandaba hacer, en todo tenía éxito. En todo marchaba hacia enfrente, en todo era reconocido, en todo se miraba que la mano de Dios estaba con él, estaba sobre él. Sin embargo, Saúl se convirtió en su peor enemigo. Qué poderosa es la envidia, ¿no es cierto? Qué poderosa es la amargura, qué poderoso es el querer tener lo que otros tienen, sabiendo que los otros lo tienen por su esfuerzo, por su afán, por su dedicación a Dios. Y que yo, aunque en algún tiempo tuve el favor de Dios, pero por mi desobediencia, porque yo me he apartado de Él, porque yo no he seguido sus pisadas, porque yo no obedezco su palabra, ahora Dios me ha dejado a mí con el afán, sin duda, de que vuelva a los caminos en los que andaba antes, pero me ha dejado a mí y en lugar de decir, ok, si servir a Dios, si andar con Dios, si el obedecer a Dios, si conocer a Dios está trayéndole tanta bendición a esta persona, entonces déjenme ver, quizás yo debería hacer lo mismo.
Quizás yo también debería de caminar con Dios. Quizás yo también debería de buscar qué es lo que agrada a Dios. Quizás yo también debería de hacer todo lo que hago para la gloria de Dios y no preocuparme tanto por mí. Quizás yo también debería de ofrecer mi vida como sacrificio y darla por el bien de los demás y darla en servicio por el bien de los demás. Y a lo mejor todo eso que ella disfruta, la paz, el gozo, la alegría, el ver y poder sentir la mano de Dios sobre sí mismos. A lo mejor yo también puedo tener. Lo voy a intentar. Pero mucha gente no reacciona así. Mucha gente reacciona como Saúl. Tarde o temprano te voy a... Tarde o temprano alguien te va a tener que... Te va a dar en la torre. Tarde o temprano vas a caer. Tarde o temprano. Santurrón. Goody two shoes. Tarde o temprano te van a sorprender en algún pecado. Tarde o temprano vas a mostrar el cobre. Tarde o temprano vas a caer de cara al suelo. Y todo el mundo se va a dar cuenta de lo que eres en realidad. Y luego como Jonás van y se sientan debajo de una calabacera a esperar que el camarada caiga. Y se den toda la jeta. Wow. En realidad se muestra el corazón de la persona. En realidad podemos ver lo que esa persona es. No puedes ver a nadie ascender porque lo tiene que jalar. ¿Por qué? Si él acaba de llegar a esta compañía, yo tengo 20 años trabajando aquí y él acaba de llegar y ya lo hicieron jefe de piso. ¿Por qué? Si yo tengo 15 años aquí de secretaria dándole y dándole, empecé cuando todavía teníamos máquinas de escribir y le teníamos que borrar con el borrador y luego tratar de darle exactamente. Aprendí computación y aprendí. Y ella llega salida de la high school y ya la están poniendo como mi supervisora. No va a aguantar mucho tiempo. Hey, miren, vamos a hacer la vida imposible para que renuncie y se vaya. Vamos a ver, vamos a buscarle cuál es su debilidad. Vamos a ver qué botones podemos empujar para que saque las uñas, para que muestre el cobre, para que le den cuello. Ese es el corazón de Saúl. Y Saúl no se dio cuenta que no importaba cómo quisiera hacerle daño a David, nada parecía funcionar y en lugar de decir, ok, David, ¿sabes qué, carnal? Te voy a decir la neta ese. He querido 1000 maneras de hacerte tropezar, no puedo, veo claramente que Dios está contigo. ¿Sabes qué? Te lo dejo a ti. Yo voy a seguir siendo el rey porque Dios me puso aquí, hasta que Él me quite voy a seguir siendo el rey, pero ¿sabes qué? Te voy a dejar a ti que tú hagas lo que tengas que hacer y usa la sabiduría que Dios te dio. Como Faraón, ¿se acuerdan? Faraón con José. Cuando José le interpreta el sueño y le dice lo que debería hacer, Faraón está, ¡qué bárbaro! ¿Creen que haya otro más sabio que él en todo Egipto? Yo no. ¿Sabes qué, ven, José? Toma este anillo, ¿ok? Toma estos vestidos, súbete a mi carro, súbete a mi moto. No va a haber nadie más poderoso que tú excepto yo. Egipcios, háganle caso a todo lo que José les diga que hagan. ¡Qué inteligencia de Faraón! ¿No es cierto? Y no conocía a Dios. Saúl sí conocía a Dios. Y sabía que Dios estaba con David. Pero el coraje, la ira, la envidia, la amargura, el saber que pasara lo que pasara, parecía que nada le iba a hacer daño a este muchacho. En lugar de decir, ok, David, veo que Dios te ha puesto en donde estás.
Yo no voy a hacer nada por quitarte, yo te voy a dejar ahí, voy a dejar, si Dios te quiere ahí, ¿quién soy yo para tratar de quitarte? Si Dios te quiere ahí, está bien. Mejor me voy a unir a ti. Voy a buscar tu consejo, te voy a poner sobre todos mis ejércitos y voy a dejar que tú sigas luchando porque cada vez que sales a luchar, tienes victoria. Te he pedido que hagas cosas que para otro hombre serían imposibles y las sigues haciendo. Y no entiendo por qué, pero creo que lo más sabio para mí sería seguir lo que tú digas que debemos hacer. Me someto a ti. Saúl no tenía ese corazón. Saúl quería deshacerse de David. Bien, mal o indiferente. Justa o injustamente. No le importaba que Dios estuviera con él. No le importaba todas las evidencias de que Dios estaba ayudándole. Lo único que le importaba era salirse con la suya. ¿Saben que mi oración para nosotros, como iglesia, como individuos, es que nunca tengamos ese corazón, los unos para con los otros, esposos para con esposas, esposas para con esposos, hijos para con padres, padres para con hijos, que todos estemos dispuestos a reconocer que Dios nos ha escogido a todos, que Dios nos ha dado dones a todos, y que Dios nos puede usar a todos. Y que cuando estamos todos unidos buscando la gloria de Dios, somos mucho más poderosos que cualquier persona que quiera tener todo el poder. Porque Dios nos ha llamado a ser parte de este cuerpo, para que cada uno de nosotros, como miembro de este cuerpo, hagamos lo que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer para el crecimiento de todo el cuerpo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos una parte en este cuerpo de Cristo. Y mi oración es que todos y cada uno de nosotros, como David, estemos dispuestos a asegurarnos de que estamos del lado de Dios. Quiero invitarlos a todos a que clamen a Dios, a que le pidan a Dios que les muestre cuáles son los dones espirituales, los talentos que Él les ha dado, y que cuanto antes los pongan a trabajar para la gloria de Dios en este cuerpo de Cristo. Jóvenes, ustedes son la próxima generación. Yo no quiero ser como Saúl. Y cuando Dios ponga algo en su corazón para decirle a la congregación y hayan orado y estén convencidos de que esto es algo que Dios quiere que nuestra congregación sepa, por favor, díganme. Para en cuanto tenga oportunidad agarrar una lanza y clavarlos contra la pared, porque yo sé que vienen por mi posición como pastor. No, obviamente que no. Sino para decirles adelante. Adelante. Aquí está el púlpito, aquí está la oportunidad. Si Dios está hablándoles a ustedes y quiere decirle algo a la congregación a través de ustedes, oren, pídanle al Señor que les dé dirección, que les aclare lo que quieren decir. Y digan, pastor, tengo algo que decir. Jovencitas, de la misma manera. ¿Sí? Mi generación va de salida. Su generación tiene que muy pronto tomar la dirección de la iglesia y seguir el camino que Dios está trazando para Calvary Chapel San Diego en español. Y estamos dispuestos a dejarlos que desarrollen todo su potencial, que sean el David del cual estamos estudiando aquí, y que lo hagan siempre para la gloria de Dios. Y yo sé que hay jóvenes entre nosotros
Y cuando estoy hablando de jóvenes, no estoy hablando nada más de los de 19 y 20 años. Ellos son jovencitos. A mi edad, alguien que tiene 40 años es joven, yo lo considero joven. Alguien que tiene 30 años es más joven todavía. Está en sus 18, 19 y 20. Para mí, a mi edad, es un niño. Pero si está en Cristo, aun cuando tuviera 12 años, que es cuando en la cultura judía se considera a un niño, un hombre, ¿sí? Como Jesucristo, si muestra sabiduría, si muestra sensatez, si muestra la habilidad para ministrar, nosotros lo recibimos como una persona digna de confianza, como una persona digna de ministrar, como una persona que puede ser ejemplo para los cristianos que ya vamos de salida y vamos rumbo a casa, para que dejar a la iglesia de Cristo en buenas manos. Así es que jóvenes de 40 años para abajo, hasta los 18, 17, si son lo suficientemente maduros, busquen siempre ser como David. Ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y busquen oportunidades de servirle a Él y servirle a su pueblo dentro del cuerpo de Cristo local, en donde están aprendiendo, en donde están siendo alimentados, en donde están creciendo, en donde tienen la oportunidad dentro de las doctrinas ortodoxas de la iglesia, de hacer la iglesia de Cristo la iglesia que ustedes quieren ofrecer a su generación. Porque ustedes, si el Señor retrasa su venida, son los que muy pronto van a tener que tomar ese paso de fe. Como dice Pablo a los Corintios, pórtense varonilmente, los que son hombres. Y las mujeres, como decía mi nana, fájense las naguas. Y sean los hombres y mujeres que Dios quiere que sean. Amén.